Bien, Dios les bendiga, mis queridos hermanos, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Queremos darles gracias a Dios y gracias al ministerio por esa hermosa alabanza que nos lleva al trono de la gracia. Bien, en esta mañana quisiéramos, por favor, o quisiera que abriera su Biblia en el capítulo de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 3 y 4. Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 3 y 4. Y quisiéramos dar lectura en esos dos versos como punto de iniciar lo que será, ¿verdad?, el mensaje de esta mañana. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, verso 4, y le era necesario pasar por Samaria. Volvemos y leemos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Bien, el tema, como es costumbre, le ponemos temas a los mensajes, y este tema que he puesto para este mensaje esta mañana es el siguiente: camino inesperado. Vamos a orar. Señor, tú eres el Dios bueno, el Dios bondadoso, el Dios de misericordia. Gracias te damos primeramente, Señor, por este día que nos permite, Señor, ver tu misericordia a través de lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Y el ver que nos das un día más de vida, Señor, es un milagro, de verdad, que tal vez muchos en este momento no tuvieron la oportunidad, pero que sí nosotros la tuvimos y estamos agradecidos. Y el poder reunirnos ahora como cuerpo, como hemos dicho a través de las redes, ¿verdad?, de esta manera en que tú nos permites exponer tu palabra, pues estamos agradecidos, Señor. Pero pidiéndote, Padre Santo, que esta palabra, Señor, cale profundo en nuestros corazones, de tal manera que produzca un cambio interno en nosotros. Padre, ayúdanos, Señor. Por eso pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo, para que produzca tanto el querer como el hacer en nosotros, Señor, y que nuestras vidas no sean igual. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén, Señor. Bien, es interesante ver que la palabra de Dios nos presenta un sinnúmero de ejemplos en los cuales, ¿verdad?, el Señor trazó ruta o camino totalmente distinto o inesperado. Y que no solo la vemos que lo hizo con el pueblo de Israel, con su pueblo, a través de la palabra, sino que hoy día Dios sigue trazando caminos y rutas distintos a su iglesia, al creyente, al cristiano, como queremos o vamos a mostrar más adelante. Yo quisiera mencionar 3 ejemplos de tantos que la Biblia nos puede mencionar para ver cómo Dios, ¿verdad?, de alguna manera trazó esa ruta o esos caminos distintos. Y el primer ejemplo que quiero tomar en esta mañana es el siguiente. Está en el libro de Éxodo, capítulo 13, verso 17. Yo creo que esto es un verso que nos relata cómo Dios los llevó a ese pueblo de Israel a una ruta o por un camino totalmente distinto cuando los sacó de Egipto, pero había una razón por la cual Dios tomó esa decisión. Usted sabe que el pueblo de Israel llevaba aproximadamente 430 años, este pueblo hebreo, allá cautivo en Egipto. Pero de alguna manera el clamor de este pueblo llegó a la presencia de Dios. Y no solamente cambia la ruta y el destino de estos hebreos, que luego pues se conoce como el pueblo de Israel, sino que también trazó y cambió la ruta de otro hombre que había pensado que Dios se había olvidado de él en el desierto. Y este hombre es Moisés. Moisés llevaba 40 años vagando en el desierto. De hecho, hizo su vida en el desierto. Dice que cuando Dios se encuentra con él o le habla en el desierto, él estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Un día común y corriente, que allí en el desierto, como era costumbre pastorear las ovejas, allí Dios se le presenta. Usted sabe, en la salsa ardiendo, ¿verdad? Y es allí donde le lleva a un reto a Moisés. Y le dice lo siguiente: he escuchado el clamor de mi pueblo y te estoy pidiendo, Moisés, que le digas al faraón que deje ir a mi pueblo. Mire qué interesante. O
Así que no solamente cambió un cambio de ruta aquel pueblo hebreo, sino un cambio de ruta o un camino diferente al que tenía, se le dio a Moisés. Y aquí es donde quiero leer en este verso 13, el capítulo 13, verso 17, y lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente porque es un lenguaje actualizado y mucho más claro para poder entender. Y dice la palabra de la siguiente manera: y cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Ahora, la razón por qué lo cambia. Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Entiéndese que este pueblo era un pueblo indefenso. Este pueblo solamente lo único que había hecho durante esos periodos que bien mencionamos era trabajar bajo el yugo de los egipcios. Por lo tanto, eran incapaces de poder defenderse. Así que hubo una de esas razones por la cual Dios no permite, ¿verdad?, que pasen por el territorio filisteo, es que no estaban preparados para la batalla. Pero Dios escogió una ruta, y una ruta más larga, pero no solamente más larga, sino más complicada, pero Dios lo hace con un propósito. Así que Dios lo lleva por la ruta del mar Rojo en el desierto, la cual era la ruta sumamente, como bien te dije, bien difícil. Así que resultó entonces esta ruta, como te dije antes, aunque fue difícil, aunque fue casi dolorosa y parece ser imposible para ella, Dios tenía un propósito, y el propósito era que este pueblo aprendiera a conocer, a confiar y a creerle a Dios. Recuerden que ellos simplemente... ellos tenían referencia de ese Dios, el Dios de sus antepasados. No había una relación directa. Así que Dios comienza entonces a hacer de ese pueblo, ¿verdad?, llevarlos a una confianza en ese Dios todopoderoso. Y lo hace de esa manera porque allí ellos vieron el poder de Dios manifestado en muchas cosas. Primero, vieron como aquellas aguas de aquel mar fueron separadas. No solamente vieron eso, sino cómo ellos pudieron pasar de un lado al otro seco. Y como si fuera poco, el ejército del faraón estaba siguiéndolo. Así que con el propósito de volverlos a esclavizar o matarlos. Pero ellos vieron cómo ese poder de Dios fue manifestado de tal manera que por el lugar donde ellos pasaron, el ejército del faraón trató de pasar y fue ahogado porque se unieron las aguas de aquel mar. Pero también vieron allí en el desierto cómo Dios, con un trato especial, cuando tenían el sol le daba sobre su rostro candente durante el día, cómo Dios ponía una nube para que los cubriera. Y en las noches, cómo ponía una columna de fuego para calentarnos del tiempo frío de la noche en el desierto. De cómo los alimentó en aquel lugar enviando maná del cielo, y que cuando se cansaron de ese pan, entonces Dios le dio carne. Wow, cómo la misericordia de Dios se extendió y cómo Dios comenzó a mostrarle al Dios verdadero, que no solamente servían sus padres, sino que ellos podían servir. Por eso es que es necesario caminar por rutas inesperadas, trazadas por Dios, porque Dios nos quiere mostrar cosas bonitas, cosas poderosas, que de otra manera usted y yo no las vamos a poder ver o disfrutar. Ahora, ¿por qué Dios los lleva por esas rutas difíciles? Bueno, lo primero que yo creo es que lo llevó por esa ruta difícil para que de alguna manera ellos no trataran de volver atrás. Fíjese, estaba complicado con los filisteos porque no estaban preparados para la batalla, pero difícilmente pudieran virar atrás cuando ya el mar había llegado a su estado natural, las aguas se habían unido. Así que Dios los pasó por ese lugar para, si de alguna manera pensaban volver atrás, fuera imposible volver atrás.
Y lo llevó por rutas difíciles también, como muchas veces nos lleva a nosotros, porque son las rutas que nos hacen depender y descansar de Dios. Porque si fuera sencilla la ruta que Dios hubiese cogido para ellos, posiblemente hubiesen deseado virar por ese lugar, o tal vez si la pasaran pensaban que lo hicieron por su propia fuerza y que no necesariamente tenían que depender de Dios. Así que Dios tiene razones más que suficientes por la cual nos lleva muchas veces o nos permite pasar por esas rutas difíciles. Por eso es que cuando miro lo que el apóstol Pablo habla a los Romanos 8:28, nos establece que si estamos, es más, dice de esta siguiente manera, dice que si sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y a estos es a los que conforme a su propósito son llamados. Es que no importa lo complicado que puedan ser las situaciones o los caminos que Dios nos permite, cuando provienen de Él y nosotros nos sometemos a Él, no importa lo que nosotros veamos, todo al final nos va a ayudar a bien. Va a haber momentos en que Dios nos va a llevar por esas rutas difíciles. Ahí viene a mi mente un testimonio de una familia que apreciamos mucho, miembros de nuestra iglesia. Usted sabe, doña María, ¿verdad? José y Gaby Avilés, que los apreciamos muchísimo. Tuve la oportunidad de conocer a su papá y al esposo de doña María, ¿verdad? Y que lamentablemente, ¿verdad?, por causa de una enfermedad terminal ya pasó a morar con el Señor. Pero yo estuve en su casa, creo que 4 días antes de que él partiera a morar con el Señor, y tuve la oportunidad de hablar con él. Y me encantó la manera del diálogo que tuvimos, pero más cuando él abre su corazón. Él decía, mira, yo le doy gracias a Dios. Hay veces que Dios tiene que frenarnos de muchas maneras, y esta es la manera que Dios me pudo frenar a mí. Y yo doy gracias a Dios aún en medio de esta enfermedad, porque yo puedo decir hoy que yo conozco al Señor. Y no solamente conozco al Señor, estoy seguro de mi salvación. Pero algo que él dijo me llamó la atención, y es la razón de ser, ¿verdad? Que muchas veces Dios cambia nuestra ruta, pero para darnos algo mejor. Y él dijo de la siguiente manera, él dijo, mira, si no hubiese sido de esta manera, difícilmente yo hubiese conocido al Señor. Si Dios no me detiene de esta manera, yo no hubiese mirado al cielo y su salvación. Y hoy yo sé que Dios es real. Esas son conversaciones de esta persona, que yo estoy seguro que no fuera el camino que nosotros hubiésemos elegido. Es más, nosotros hubiésemos pedido, Dios, no, dale otro camino, Señor, levántalo, dale la oportunidad. Pero él entendió que ese era el camino de acercarse a Dios. Y ¿sabes qué? Procuró lo mejor, sacó lo mejor. Sacó lo que se supone que tú y yo anhelemos, estar en la presencia de aquel que nos dio el privilegio de acercarnos a Dios por su gracia. Esa es la bendita misericordia plasmada aún en las situaciones que muchas veces no entendemos. Como el apóstol Pablo decía en muchas ocasiones, yo anhelo estar en la presencia de Dios. Yo anhelo gozarme de todas esas bendiciones. Pero si estoy aquí es por causa de aquellos que no han conocido esa gracia y esa misericordia. Así que este hermano ya está morando en la presencia de Dios, porque solo su gracia hizo posible cuando Dios cambió su ruta para darle una ruta que lo llevaría a una eternidad. Pero Dios permite muchas veces rutas inesperadas, pero rutas de gran bendición para nuestras vidas, como fue la bendición para este hombre que lo pudo conocer aún en el lecho de muerte. Una de las cosas que me encantó fue hablar con José. José decía, ¿sabes qué? Esto me da la seguridad de que Dios y su misericordia se extienden cada mañana. Aún Dios dentro de esta situación ha tenido un plan extraordinario, porque tengo que confesar que mi papá y yo no teníamos mucha comunicación. Mi papá era de poco hablar, es más, no había conversaciones. Pero en este tiempo de esta enfermedad hemos tenido tantas cosas que hablar. Y pude descubrir que mi papá a temprana edad conocía del Señor. Él me habló de que conocía al Señor, me habló a la iglesia en que iba, por alguna razón se apartó, pero Dios volvió a rescatarlo. Esa palabra no tornó atrás vacía. Y eso es lo que nos da la confianza de entender que en el camino del Señor, aunque no podamos entender, oiga,
todas las cosas nos ayudan a bien. Hay otro testimonio que quisiera compartir también y me encantó cuando tenía una hermana dirigiendo el servicio de oración, Ada. Y Ada trajo, ¿verdad?, un testimonio y de hecho ya comenzó hablando de una palabra y la definición. Y la palabra que ella trajo fue atajo. Dijo, yo quiero hablar de esta palabra atajo. Y trajo la definición en una forma sencilla y dijo lo siguiente: atajo es tomar un lugar o una senda en donde se acorta el camino. Y ella decía, hay gente que se cansa de esperar que Dios actúe, porque a veces le presentamos la situación o el problema a Dios, pero queremos decirle a Dios cómo debe actuar o cómo debe resolver mi problema. Y ella decía, mira, mi querido hermano, Dios no actúa así. Dios no actúa de acuerdo a tus caprichos. Él actúa de acuerdo a su soberanía. Y esto es lo que me hace ver entonces lo que Isaías decía. Isaías 55, 8 y 9 dice lo siguiente: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Verso 9: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aleluya. Mi querido hermano, Dios conoce el pasado, presente, futuro. Tú puedes conocer el pasado y el presente, pero no el futuro. Por lo tanto, Dios conoce lo que es bienestar y lo que es mejor para cada uno de nosotros. Es decir, no te desesperes. Cuando no ves a Dios actuar en el momento y la manera que tú quieres, no te desesperes. Porque Dios tiene algo mucho mejor. Porque si te esperas, vas a tratar de tomar un atajo. Y el atajo es el camino o la vereda, como te dije, más corta, que termina muchas veces en desobediencia a Dios y muchas veces acarreando las consecuencias de esa desobediencia. Esto me lleva a ver el capítulo 13 de Primera de Samuel, cuando allí estaban los filisteos preparados para la guerra con el ejército de Saúl. Y en esa escena se nos explica, voy a estar parafraseando lo que se encuentra en este capítulo, pero allí estaba el pueblo de Israel, allí amenazado por los filisteos que los sobrepasaba en número, de tal manera que comenzaron a atemorizarse y aquel pueblo comenzó a desertar, comenzó a huir. Y Saúl, viendo lo que el pueblo estaba haciendo, comenzó a desesperarse. Se desesperó porque al ver que Samuel no había llegado en el momento acordado. Samuel era el profeta, quien era la persona indicada a hacer los holocaustos, los sacrificios, para ofrecer, ¿verdad?, lo que sería la guerra a Dios, para que Dios los asistiera. Así que al no ver que Samuel llegaba, él se desespera y comenzó a ofrecer el holocausto o el sacrificio que él solo le era permitido a los sacerdotes o a los profetas, en este caso a Samuel. Y cuando Samuel llega, lo primero que ve cuando él hace eso, le dice, muchacho, ¿qué tú has hecho? En palabras nuestras, ¿qué tú has hecho? Y él comenzó a explicar o a dar una excusa, como muchas veces nosotros vamos para justificar lo que se puede justificar. Y él dijo, no, lo que pasa es que el pueblo comenzó a desertar, tenía miedo de los filisteos, se estaban acercando, ellos son mucho más que nosotros, están más diestros en la batalla que nosotros, más preparados. Por lo tanto, yo vi que tú no llegabas a la hora que me dijiste que ibas a llegar y yo ofrecí el holocausto. Y Samuel le dice, muchacho, locamente tú has hecho. ¿Sabes? Una cosa, Samuel, hoy se hubiese confirmado tu reino, mas ahora tu reino no será duradero, será quitado. Consecuencia de buscar el atajo. No te adelantes al plan de Dios. Aprende a esperar. El atajo muchas veces trae trampas que te llevan al pecado. Y sabe, aún lo hacemos, nos desesperamos y aún teniendo testimonio de que Dios ha bregado en situaciones difíciles en nuestras vidas. ¿Cuántas veces Dios nos sacó de aquellas cosas que parecían ser imposibles? Deténgase, hermano.
Deténgase a ver los testimonios que usted ha dicho, cómo ha visto la mano de Dios, la mano providencial, la mano de misericordia, la mano poderosa de Dios, abrir sendas donde no las hay. Y muchas veces se nos olvida con facilidad eso que Dios ha hecho y comenzamos a poner la situación más grande que la nuestra y comenzamos entonces a pedirle a Dios que se meta en nuestros planes, cuando debe ser lo contrario, meternos nosotros en los planes de Dios y hacer su voluntad. Y yo quiero decirte, mi querido hermano, que Dios no puede obrar a nuestro favor cuando nosotros ponemos a algo o a alguien por encima de Él. Esto me lleva al segundo ejemplo. El segundo ejemplo se encuentra en el libro de los Hechos, donde hubo un cambio de dirección, basado, ¿verdad?, en el apóstol Pablo. Fíjese que el apóstol Pablo se propuso ir a varias regiones para predicar el evangelio. Pero dice la palabra que el Espíritu Santo le cambió los planes. Hechos 6, 6 y 7. Dice lo siguiente: y atravesando Frígida y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Qué interesante. Esto nos hace ver y entender cuán necesario es saber y conocer que el Espíritu Santo quiere tomar parte en nuestra toma de decisiones. ¿Sabe? El Espíritu Santo no simplemente está para sellarnos, no simplemente está para separarnos, sino para guiarnos, sino para recordarnos lo que está establecido en su palabra. Es sumamente importante que entendamos esto. Por eso que acorde con esa dirección del Espíritu Santo, tenemos que empaparnos de la palabra de Dios, porque ahí está la instrucción para nosotros poder seguir, aún en los momentos complicados o difíciles, y poder escuchar su voz y su dirección. Conversando con mi esposa, de hecho, habíamos compartido con ustedes en el video que enviamos, y me interesó lo que Emily dijo en aquel momento. Ella dijo que en este tiempo que nos ha tocado vivir han sido tiempos y momentos catastróficos, y que comparado esto con los tiempos con los que pasamos con el huracán María, que a pesar de lo catastrófico que fue María, porque nos tocó directamente como iglesia, porque tuvimos, ¿verdad?, la pérdida de nuestro templo, y muchos hermanos fueron afectados, y nos afectamos obviamente como iglesia, como familia. Y aunque todo esto fue doloroso, no se compara con lo que está ocurriendo ahora. Porque en aquella ocasión, aunque perdimos todas esas cosas, teníamos el privilegio o la oportunidad de poder visitar, de poder ayudar, de poder abrazar a otra gente, de llevarle de comer, de poder tener ese tiempo de coinonía con los hermanos. A diferencia de este tiempo que no, Dios nos quitó todo eso. Pero ella dijo, bueno, aunque el Señor ha sido misericordioso porque nos dejó las redes para podernos comunicar, porque hubiese sido peor si no hubiésemos tenido esas cosas. Pero porque tal vez hemos podido comunicarnos, ¿verdad?, con nuestros hermanos, hemos podido llevar el mensaje de aliento, hemos podido estar atentos a lo que está pasando con nuestra familia, aún a pesar de esas cosas. Por lo menos a través de esto podemos, ¿verdad?, tener esos mensajes y esa comunicación con nuestra familia. Pero aunque tenemos todo eso, el Señor permitió que estuviéramos aislados. Y esto es donde me llama la atención, porque sin lugar a duda, este es un tiempo, yo estoy seguro, yo estoy convencido que es un tiempo en que Dios ha permitido que esto ocurra para que nosotros como iglesia, como creyentes, como cristianos, busquemos su rostro. Y esto me hace pensar que el Señor cambió nuestra rutina, nuestro camino, oiga, nuestra ruta, para meternos en la ruta de Él y depender más de Él. Y Él sabe cómo hacerlo. Él cambió nuestra ruta y nos metió en la de Él, porque ¿sabes qué? Nos sigue amando, porque su brazo nos ha cortado, porque somos sus hijos. Y como somos sus hijos, Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son sus hijos. ¡Wow!
Si tú y yo somos guiados por el Espíritu de Dios, si tú y yo somos hacedores de esa palabra, somos sus hijos. Por lo tanto, Dios nos está cuidando, Dios nos está guiando, porque Dios tiene un propósito, no importa las circunstancias que puedan venir, porque ha trazado un rumbo, un camino distinto al que tú y yo teníamos, pero el beneficio va a ser para ti y para mí. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo cambió la dirección de Pablo? Como puede cambiar y cambió la nuestra. Porque había una necesidad más apremiante que atender en aquel lugar. Como hoy hay una necesidad más apremiante en nuestra vida, la necesidad apremiante en nuestra vida no es hacer cosas, es postrarnos ante su presencia y buscar su dirección y hacer su voluntad. Esa es la necesidad apremiante. Como la necesidad apremiante del apóstol Pablo fue cubrir una necesidad en algún lugar, pero el Espíritu Santo estaba dirigiéndolo. De hecho, Hechos 16, 9 y 10 dice lo siguiente: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un hombre, varón macedonio, estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa por Macedonia y ayúdanos. Verso 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que les anunciaríamos el evangelio. Mire la visión, qué interesante. El apóstol Pablo tenía un plan establecido. Y no es malo hacer planes, pero esos planes se tienen que someter a lo que Dios quiere. Hay veces que vamos a hacer planes, hay veces que Dios nos va a cambiar los planes, pero hay veces que esos planes Dios los va a dirigir para glorificar su nombre. Cualquiera sea, es necesario la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas, mi querido hermano. Porque Dios tiene propósito en todo. Dios nos cambió los planes y los programas. Y yo creo que Dios nos está pidiendo más tiempo de intimidad, como te dije, como iglesia, como cristiano y como familia. Así que no te impacientes de las cosas que no se den como tú planificaste. Cuando vengan esas cosas que no se estén dando como tú planificaste, pregúntale al Espíritu de Dios. Pregúntale qué es lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo. ¿Qué es lo que Dios quiere o qué dirección quiere Dios que tú y yo tomemos? El tercer ejemplo que quiero traer es el ejemplo por el cual iniciamos en el capítulo 4 de Juan. Porque ahí nos presenta un relato extraordinario, que de hecho que inicia precisamente con la decisión de Jesús para tomar una ruta hacia un cumplimiento de un propósito, de un gran propósito. Fíjense que él dice, era necesario pasar por Samaria. Cuando nosotros miramos en la ruta geográfica, era la más corta de Jerusalén a Galilea. Hay momentos en que Dios nos va a trazar una ruta larga, pero hay momentos en que Dios nos va a trazar una ruta corta. Y este fue el caso de la ruta de Jesús. Pero aunque era la ruta más corta, era la ruta más detestada por los judíos, debido a que había una rivalidad entre los samaritanos, pero esto era de parte y parte. Dice que los samaritanos y los judíos no se llevaban. Así que en este capítulo 4, que de hecho tiene como título Jesús y la mujer samaritana, vemos un escenario, o vemos en este escenario a Jesús encontrarse con una mujer samaritana. Y cuando examinamos con detenimiento, podemos ver sin lugar a duda un ejemplo extraordinario de lo que Dios puede hacer. Cómo Dios acoge a una persona marginada por la sociedad, sufrida, sin rumbo, con un vacío inmenso, y pone un cántico nuevo. Esto es lo que nos demuestra que Jesús siempre nos busca con amor, incluso aún cuando no reconocemos su mano extendida, porque esta mujer no había planificado, era un día común y corriente para esta mujer, como de costumbre llegar a aquel lugar, pero ese día común y corriente se transformó en un día extraordinario porque Dios cambió su rumbo, porque Dios cambió su ruta. Precisamente eso fue lo que ocurrió con esta mujer. Aunque esta reunión pudo haber parecido que fue una coincidencia, obviamente nosotros sabemos que no lo fue. Fue una cita providencial, fue una cita planificada, y no solamente planificada, sino deseada por nuestro Dios.
como es una cita en esta mañana providencial para nosotros. El que Dios nos permite escuchar su palabra, el que Dios nos dé tiempo de poder entrelazarnos, aunque sea a través de las redes, esto no es casualidad. Esto es una cita providencial, una cita que Dios ha tenido para ti, para mí en esta mañana. Aproveche esa cita que Dios nos ha dado. En eso consiste el amor de Dios, querido hermano. No es que tú y yo merezcamos que Dios lo haga, es que Dios lo hace a pesar de lo que somos. Porque la palabra establece que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la cita providencial, esa es la cita de amor máxima, que si fuera por nuestros actos, ninguno de nosotros teníamos acceso. Mas sin embargo, Dios preparó una cita para usted y para mí, y lo hizo cambiando, oiga, la ruta que tú y yo teníamos, una ruta a la condenación para una ruta hacia la eternidad a causa de aquel sacrificio hecho por su Hijo amado. Verso 3 dice que Jesús salió de Judea y que se fue otra vez a Galilea, y que le era necesario pasar por Samaria, y llegando allí a esa ciudad de Samaria, verso 7 dice que llegó a un pozo y Jesús se sentó al lado del pozo, y era como la hora sexta. Y a mí me llama la atención porque cuando pone ese argumento, algo nos quiere decir. Y cuando nosotros buscamos, ¿verdad?, la hora sexta en lo que sería nuestro reloj hoy día, sería las 12 del mediodía. Y que a esa hora, dice el verso 7, vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dice, dame de beber. Qué interesante, Jesús la sorprende directamente, abriendo la puerta a esa comunicación, a ese diálogo, a un diálogo que iba a cambiar la vida de aquella mujer. Porque cuando nosotros conocemos, podemos ver que en esa, no solamente en esa mujer, sino que con los samaritanos había prejuicio, había racismo, había rechazo y había desprecio. Y es Jesús quien se acerca a ese lugar. Así que por eso es que esa mujer se queda sorprendida. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y comienza a darle el trasfondo histórico de por qué no podían comunicarse y hablarse. Y todos conocemos. Los samaritanos no era otra cosa que una raza mixta, mezclado de los sirios en aquel entonces cuando salieron del cautiverio, y allí se desalojaron los sirios y comenzaron, ¿verdad?, a unirse con los judíos, y desde ahí sale esa raza, lo cual ellos no aceptaban como judíos puros. De hecho, los veían como traicioneros. Pero esta mujer, yo quiero que tú entiendas que tenía otro problema, que no solamente era un problema con los judíos, sino también un problema con su propia gente. Esta mujer no gozaba de buena reputación. Era una mujer, obviamente ramera para aquel entonces, pero en esa hora llegó Jesús a las 12 del mediodía, posiblemente la hora en que no habían otras personas en ese lugar. Porque usualmente quienes iban al pozo a buscar agua precisamente eran las mujeres. Y lo hacían en las mañanas o por las tardes, antes de que calentara el sol o después de que bajara el sol. Y ella, pensando como de costumbre en no encontrarse a nadie por allí, pero se encontró al maestro. No como una coincidencia, sino con un propósito. Y fíjese qué interesante que a pesar de la reputación, de hecho, ningún hombre se supone que se le acercara y mucho menos le hablara a una mujer como esa, con esa reputación. Pero ¿sabes qué? Jesús lo hizo. Aquel que podía señalarla, aquel que podía acusarla, aquel que podía condenarla, estaba allí extendiendo su mano de amor, de misericordia, oiga, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué interesante. Así que el propósito de Jesús fue llegar allí, a estar con aquella, a tener aquel encuentro con aquella mujer, planificado por Él, porque Él conoce y discierne todas las cosas. Para que aquella mujer pudiera reconocer su necesidad, que la necesidad más grande, oiga, que podía tener solo Jesús, era capaz de satisfacer esa necesidad.
Oh, gloria a Jesús. Como es Jesús quien puede cubrir la necesidad más grande que pudiera tener un ser humano, que es la separación de Dios, que es la condenación eterna. Jesús es capaz de cambiar, oiga, nuestra ruta, de cambiar nuestro camino, dándole la salvación, dando el perdón de sus pecados. Yo estoy seguro que esta mujer había pasado gran parte de su vida tratando de encontrar a alguien que la aceptara, tratando de aceptar a alguien que la amara, y no lo podía conseguir. De hecho, Jesús cuando le dice, ve y dile a tu marido y cuéntale, él dice, no tengo marido, y Jesús le dice, bien has dicho, porque has tenido 5 y el que tiene no es tuyo. Ella de alguna manera estaba buscando sentirse aceptada, sentirse amada, y no lo consiguió. Pero Jesús le ofreció lo único que podía cambiar su vida, el agua de vida. Lo único que puede saciar su sed espiritual y emocional. Aleluya. Cuando vemos a Jesús de la forma que trató a la gente a su alrededor, podemos darnos cuenta de su amor y del amor de Dios. Ahora bien, mirando a esta mujer que fue aislada por la sociedad, que fue a buscar agua en pleno sol del día, porque nadie más andaba a esa hora, esto indica que había un aislamiento del pueblo hacia ella, un rechazo pleno hacia ellos. Pero Jesús la amó, Jesús la aceptó incondicionalmente, Jesús le dio lo que nadie le quería dar. Jesús le dio atención, Jesús le dio respeto. Eso es lo que hace que también nosotros, oiga, podamos mirar a la cruz del Calvario, que a pesar de lo que somos, Jesús nos amó, que a pesar del rechazo que pudiéramos tener, Jesús nos aceptó, aleluya, que mientras la gente la señalaba, Jesús decidió amarla, porque Dios te ama, y te ama no por lo que tú puedes hacer, sino a pesar de lo que tú eres. Te ama porque Él es amor, y su amor fue mostrado incondicionalmente, aleluya. Esto me lleva a ver aquel episodio donde le llevan a aquella mujer que fue cogida en adulterio, donde estaban aquellos religiosos tratando de aplicar la ley a aquella mujer, y se encuentran con Jesús, y se encuentran Jesús con esta escena, a la cual ellos trataron de acorralar a Jesús, olvidándose de que Jesús es Dios, de que Él discierne y conoce los corazones. Y van y le presentan a esta mujer, le dice, hemos cogido a esta mujer en adulterio. Y la ley de Moisés dice que el que tal cosa haga sea apedreada. Eso es lo que la ley dice. ¿Y tú qué dices? Wow, qué interesante. ¿Y qué tú dices, Jesús, de esto? Y me llama la atención que la Biblia registra que en el momento Jesús no habló, solamente se inclinó y cogió a escribir con su dedo en la arena. ¿Qué escribiría allí? Yo no sé, algunos dicen a lo mejor fue señalándole y marcando el pecado de cada uno de ellos. Lo que sí yo sé y registra la Biblia es que cada uno de ellos comenzó a soltar las piedras al suelo. Y comenzaron entonces a sacudir sus sandalias y a caminar. De tal manera que no quedó ninguno de aquellos que querían apedrearla. Mas sin embargo, Jesús la mira a ella con ojos de misericordia y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Interesante que ella mire y dice, no están, no hay ninguno. Yo tampoco te acuso. Ahí está la misericordia de Dios plasmada, pero también la aplicación de la palabra, vete y no peques más. No era que aquellos religiosos estuvieran mal en lo que la ley de Moisés decía. El problema es que lo estaban aplicando de una manera distinta, sin misericordia, sin amor, sin compasión. Y Jesús, quien podía juzgar, quien podía condenar, mas sin embargo la miró con ojos de misericordia, le mostró el amor, pero también la rectitud de llevar la palabra como es. Oh, gloria a Jesús. Cómo Jesús pudo cambiar la ruta de esa mujer. Cómo Jesús muchas veces puede cambiar nuestra ruta que va a una condenación eterna. Hoy la ruta está trazada por Jesús y es la ruta de la conciliación con Dios para una vida eterna.
Por eso, mi querido hermano, no importa lo complicado que pueda a veces ser la ruta que Dios traza para nuestras vidas, no importa el rumbo que Dios ha trazado para nuestras vidas. Aunque sean lo que tú y yo no pensamos, esa ruta, que sea difícil y complicada, yo le aseguro que los resultados van a ser extraordinarios y mucho mayores de lo que tú y yo pensamos cuando nos sometemos a la ruta de aquel que conoce el pasado, presente y futuro, de aquel que bajo su hueco, bajo el hueco de su mano, seremos más que vencedores. Oh, gloria a Dios. Sigamos la ruta que Dios ha trazado para nuestras vidas y seremos más que vencedores. Permítame orar. Señor, tú eres el Dios bueno, el Dios de misericordia. A ti te adoramos, bendecimos tu nombre y damos gracias, Señor, por esta mañana en que tú nos permites ir delante de ti. Examina nuestros corazones, Señor. Señor, y ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Yo sé que esto es un acto voluntario, nos toca a nosotros, porque es una decisión individual. Oh Señor, pero recuérdanos a través de la palabra, nosotros nos comprometeremos, Señor, a buscar, Señor, tu palabra, a buscar tu rostro a través de la oración, a tener la dirección del Espíritu Santo, pero muéstranos, Señor, el camino a seguir, no importa cuán complicado, Señor, porque yo sé que tú estarás con nosotros. Habrá momentos en que no nos librarás de las situaciones, pero sí estarás con nosotros en las situaciones. Y eso es más que suficiente, Señor, de poder solamente acudir a tu gracia, a tu misericordia que hace posible estas cosas en el nombre poderoso de Jesús. Bien. Espero que este mensaje haya sido de edificación y de bendición para sus vidas como lo fue para la mía. Y como siempre he dicho, mis queridos hermanos, nos veremos pronto.